Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Quizás recuerdas que en abril pasado empezó a circular en las calles aquí de la Ciudad de México propaganda de una serie sobre el populismo en América Latina. Parecía una paparrucha, una noticia falsa, porque no tenía ni canal ni horario, ni más información que un título y la imagen de Andrés Manuel López Obrador junto a personajes como Hugo Chávez, Juan Domingo Perón e Ignacio Lula da Silva. La semana pasada, Santiago Nieto le puso nombres a quienes estuvieron detrás de esta polémica serie documental. ¿Cuál fue su propósito y quién la pagó? Veamos el contexto. En abril pasado empezó a circular propaganda de un documental titulado Populismo en América Latina sin indicar fecha, hora o canal de transmisión. Con imágenes en blanco y negro y la palabra próximamente, aparecía Andrés Manuel López Obrador con una banda presidencial. A su lado, Hugo Chávez, Juan Domingo Perón y Luis Ignacio Lula da Silva. López Obrador, entonces candidato por la Alianza Juntos Haremos Historia, señaló que el documental había costado 100 millones de pesos y había sido financiado por el exmandatario Carlos Salinas de Gortari, el presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México, Claudio X González, y el exdirector de Banamex, Roberto Hernández. Yo lo único que les pido es que se enteren de lo canalla que son los de la mafia del poder, la inmoralidad de esta gente. Tras las acusaciones del entonces candidato, el productor Javier García Mata se presentó como responsable de la serie y acusó al candidato de evitar que se difundiera la serie, que finalmente fue transmitida en Amazon Prime. La semana pasada, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señaló que la serie fue parte de una campaña negra contra López Obrador, financiada por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Nieto señaló que el consejo, presidido entonces por Alejandro Ramírez, propietario de la cadena Cinépolis, pagó 96.900.000 pesos a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y Javier García Mata para realizar esta campaña. Dijo que Federico Berrueto y Ariel Berrueto, identificados como operadores del PRI, también financiaron la campaña con 47.900.000 pesos. Según la denuncia que se presentará ante la Fiscalía de Delitos Electorales, también se utilizaron recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Secretaría de Desarrollo Social durante el periodo en el que Rosario Robles encabezó ambas dependencias. Conforme a la legislación actual, los involucrados solo ameritarán penas de entre 6 y 3 años de prisión, pues aún no entra en vigor la reforma constitucional según la cual el fraude electoral es un delito grave. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema de discusión esta noche, vaya tema, muy polémico, está sonando por ahí. Ese tema del documental por un lado y por supuesto también todo lo que está ocurriendo en redes sociales entre Tatiana Cloutier y el historiador, el ingeniero Enrique Krause, que es otro tema, pero que también está muy relacionado, ¿no? Va junto con pegado, en efecto. ¿Cómo están viendo ustedes esto? ¿Vieron el documental? Yo pensaba, en algún momento durante la campaña también por ahí decían que era un documental viejo de Vargas Llosa, de hace 10 años, pero de repente Amazon Prime sí lo puso este otro. 5 millones de dólares por un documental. Digo, yo quisiera que hay películas que se hacen con mucho menos dinero que eso y que son muy exitosas y que pegaron mucho más, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está viendo este tema? ¿Qué tiene que ver con por qué es un delito electoral? ¿Por qué no es un delito electoral? ¿Es libertad de expresión? ¿Está mal que el presidente utilice la conferencia mañanera para hablar de este tema y señalar a presuntos culpables o no? ¿Quién quiere empezar? A ver, yo. Empezamos contigo. Bueno, de entrada no entiendo por qué se están desgarrando las vestiduras por este tema. Por dos sentidos. A ver, si el tema tiene que ver con el tema de desviación de recurso público, desvío que totalmente se investigue. O sea, yo creo que a ningún mexicano nos vamos a oponer si están diciendo que sacaron para beneficios de que para algún grupo le quitaron dinero al pueblo, está bien. Pero si tiene que ver más con un castigo, con un berrinche del presidente, con una campaña negra por parte de grupos que el Código Electoral no menciona que deben ser castigados por algo así, yo definitivamente yo no le encuentro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que este documental, El populismo en América Latina, es un documental descriptivo. Estaba hablando ¿Tú de lo viste? ¿Te gustó? No, leí muchas descripciones y todo. Tampoco lo vi, estaba muy ocupada preparándome y aportando lo mejor de mí para que Ricardo Anaya ganara. No salió, pero no tenía tiempo para ver mucho menos una cosa que se llama el populismo en América Latina. Y sin embargo, yo creo que, o sea, si simplemente describía y comparaba al presidente López Obrador con otros personajes de izquierda del continente americano, pues de entrada nos tiene que quedar claro por la comparación de personajes pues que la izquierda no es buena y que el populismo menos. Y que entonces esta descripción que hacen del presidente simple y sencillamente les digo, debería estar en History Channel, en algo así. O sea, yo no entiendo por qué están tan enojados y en todo caso, como señala el Gabinete de Comunicación Estratégica, es una violación flagrante a la presunción de inocencia, esto que nos está señalando Santiago Nieto.
Entonces, ¿Eso dijo el gabinete? Ajá, esa es la postura del gabinete, la cual por supuesto respaldo. O sea, si se tiene que investigar por tema de recursos públicos, que vaya. Si tiene que ver con otras cosas ideológicas, políticas, es un castigo más del presidente y esto se tiene que dar vuelta a la hoja y ver el documental ya que le están haciendo tanta fama. Yo creo que al final es lo que va a acabar pasando, más gente va a ver el documental. Pero bueno, Laura Reina, ¿cómo ves? ¿Coincides con lo que dice nuestra querida Ana Villagrán? Yo sé que tú no estabas participando para hacer a Ricardo Anaya presidente, pero... Eder diría que sí. Más bien, a mí me preocupa que este es un tema de la agenda pública. Sí. O sea, ¿en qué momento la unidad de inteligencia financiera se convirtió en la FEPADE? Okay. Esta debe ser labor de la FEPADE. Claro. Si hay un desvío de recursos para materia electoral, que se persiga desde la FEPADE. A mí me parece que la unidad de inteligencia financiera tiene descrita en sus funciones muy claramente que es el tema de terrorismo y lavado de dinero. A mí me quedo con la pregunta de ¿cuáles son las prioridades entonces en la agenda pública del presidente de la República? ¿Por qué ponerlo en la mañanera? ¿Por qué en esta coyuntura? Y además, eso por un lado. Y otro es para la industria del cine, ¿no? Que ahorita en México tiene una plataforma global en el tema y es cómo desincentiva a personas que tal vez en el sector de cine quieren erogar recursos para películas independientes y demás. ¿Qué va a pasar con la pluralidad de pensamiento? Tal vez pequeños empresarios que digan, yo ya no quiero apostarle para un documental que tal vez no le pueda caer bien al presidente de la República. Yo lo consulté con diversos, tengo varios amigos que son productores de películas y justamente era una de sus preocupaciones, ¿no? Decían, a ver, hay una contradicción entre lo que es la oferta cultural y la pluralidad de la oferta cultural en este país y entonces si de por sí es difícil recaudar fondos privados para generar una película y se están reduciendo los fondos públicos para producción de este tipo de cuestiones, pues ¿quién va a querer entonces apoyar esta industria? ¿No? Yo escuché un comentario similar al final del sexenio de Calderón con respecto a la película esta del asesinato de Colosio, ¿no? Que había algunos cineastas que estaban preocupados que por el regreso del PRI fueran a quitar fondos para la película o que castigaran a quien había dado dinero para... Y la estrategia que hicieron fue buenísima, para que llegara a todos lados. Es correcto. Pero bueno, 2012. ¿Coincides con lo que No, de decía ninguna Laura forma. Reina? Buen intento de llevarse el tema para la cinematografía nacional. Planteé las dos cosas. Pero nada más déjame decirte una cosa. Aquí no es de que los fondos privados y que van a desincentivar. ¿Quién se va a desincentivar en todo caso? El programa de apoyo a la comunidad del gobierno del Estado de México, que le dio 2.500 millones. A ver, vamos a tratar de dimensionarlo. 2.500 millones de pesos para el esfuerzo ridículo del documental, más 186 millones de pesos de OHL. Todo apunta al Estado de México. Sí. Mientras estas personas... Y por eso Santiago Nieto está hablando de esto, ¿no? Por lavado de dinero. Que esa es otra cosa. Yo estoy de acuerdo parcialmente con Laura respecto a que la FEPADE tendría que ser quien investigue. Se hizo un alarde tremendo, pero tampoco es que no es una facultad, no solo del titular de la unidad de inteligencia financiera. La prioridad del... Podemos hablar de prioridades. Yo estoy de acuerdo con que no se están priorizando otro tipo de luchas. Yo decía, hoy tantos Beltrones fuera... y libres y todo el mundo centrándose en Krause y en esto. Pero la parte de OHL, o sea, mientras estos hacían su documental Mafufo, un grupo de personas en la iniciativa Ahora, me tocó estar en ese tiempo, en 2016, hacemos una investigación justo sobre lo que llamamos el ciclo de corrupción e impunidad de OHL, que es la forma en la que OHL obtenía beneficios cada que venía una elección. Era Ahora, ¿no? El grupo era Ahora. Ahora, de la iniciativa Ahora. Es a la que refería. Cada que venía una elección del Estado de México, y así pasó desde 2005, 2006, de forma extraña subían las tarifas en las cuotas de peaje para el viaducto Bicentenario y el circuito exterior mexiquense. Es decir, OHL financió las campañas del PRI en el Estado de México desde hace más de 10 años. Claro. Entonces, ahí está el tema. Y sorprendente que ahora sea la unidad de inteligencia financiera, o sea, digo, claro que hay renovación, no estoy comparando lo que existe ahora con lo que existía antes, pero justo la unidad de inteligencia financiera nos respondió a la iniciativa Ahora que no había nada que investigarle ni nada que presumir de una conducta ilícita por parte de OHL.
Eso es lo que nos debería estar preocupando. Estoy de acuerdo que si nada más esto va a abrir la puerta para centrarnos todo en la parte morbosa del documental y todo eso no sirve para nada, porque es la amenaza de todo lo que sí estamos viendo en las mañaneras. Se señalan responsables, se usan las instituciones del Estado, que hay una llamada para Santiago Nieto, a quien yo respeto mucho. Yo he enseñado acá su libro muchas veces y digo que es una guía, de casos emblemáticos de corrupción que se deberían de atender, pero un especial llamado a atención porque no se pueden usar las instituciones del Estado mexicano como las usaron en su contra para objetivos políticos específicos. Ahorita es muy cómodo hablar del documental y que si esto, y ahora ya salió lo de Krause, que se enmarcó en todo esto, la Operación Berlín, pero hay cosas muchísimo más delicadas y muchísimo más serias que pasaron en el sexenio pasado para financiar campañas principalmente del PRI, desviando recursos públicos. Claro, pero ahora un poco conectando con lo que decías en la mesa pasada, en el bloque pasado, sobre por qué estamos hablando, por qué este tema no es tema, el tema de las recomendaciones emitidas en Naciones Unidas hacia México, pues porque de repente los medios no lo están levantando y pues empezamos con ese tema, pero evidentemente ahorita este otro está en el debate público, el tema de la agenda nacional, y sin duda nos está poniendo a muchos a hablar del tema, por supuesto, por el tema nomás de que la no saquen el morbo, ¿no? Claro. O sea, pero dice el presidente, no es buscar pleito, pero entonces, ¿qué sí es? A ver, porque yo suscribo lo que dice Alfredo sobre que se tiene que llegar al fondo porque hubo desvío de recursos y por la injerencia de la iniciativa privada para hacer una campaña sucia para desacreditar a un adversario político. Porque es lo que dice la ley en México. Es decir, cambiamos la ley. Esa parte, hoy justamente cuando a Andrés Manuel le preguntan sobre las declaraciones de Enrique Krause, lo que dice el presidente es: yo respeto, él tiene derecho a pensar como quiera, no vamos a perseguir a quien opine distinto a nosotros, y enmarca cuál es el tema de discusión. Primero, que no va a volver a haber intelectuales pagados por el Estado. Eso implicaría, o como está demostrado con Enrique, que se asume a sí mismo empresario cultural más que historiador, que ponen sus ideas al servicio del Estado y entonces son capaces, como lo hizo Enrique Krause, de tergiversar un poquito los datos historiográficos para dar una posición ideológica o bien en función de intereses económicos. Lo que también, y una vez que suscribí todo el tema de que se tiene que investigar y llegar al fondo sobre los desvíos de recursos públicos para la realización de este documental, creo que queda también en el fondo de la discusión la demostración. Por mucho tiempo se burlaban cuando Andrés Manuel, durante el 2006, luego del fraude electoral y luego en el proceso con 2012, de esto que él decía, que había un complot de la mafia del poder, un entramado político para ensuciar su imagen. Y esto lo viene a demostrar. Hay una conspiración con mucho dinero del Estado y de iniciativa privada, de grupos de interés que trabajan para tratar de engañar a la gente. ¿Y cómo la trataban de engañar? Pues con estas comparaciones de Venezuela. Yo, absurdas, ¿no? Desde el 2006 escribía que esas comparaciones eran absurdas, ¿no? En el periódico Excelsior. Además, del Río, pero... pues estos amigos de Coppel deberían cobrarles con intereses a los que les dieron dinero. Pero estamos mezclando la trama Krause con la trama... Fue nos queda absurdo un y minutote fue de este bloque. Insuficiente. O sea, no funcionó su campaña sucia al final, porque por suerte la gente, el nivel de politización... También hay que dar la ligereza de las declaraciones presidenciales. Último comentario rapidísimo. Porque sí, perdón, la ligereza de las declaraciones presidenciales, porque como se vio en la nota, los primeros responsables, según Andrés Manuel, sin ninguna prueba, en la campaña de quienes estaban detrás del documental, eran Carlos Salinas, Claudio X González y Roberto Hernández. Hoy vemos que la cosa viene más de la trama de Estado de México y hay que apuntalar hacia ahí. Y estoy completamente de acuerdo con Eder. Qué ridículos, la verdad. Qué absurdos, déjame decirlo, qué hueva que no hayan entendido el fenómeno que se estaba desarrollando en México. Por esto, no, son los héroes del presidente y sus amiguitos de América Latina. Lo que hizo Krause, reclutar intelectuales de alto rendimiento. Crear lo de la amenaza rusa en México. O sea, es de una falta de imagen. Hoy quedarles a deber los últimos 2 pagos. Es una ofensa a la inteligencia de la gente, ¿no? También. ¿Tú crees que hubo trama rusa en México? Hay un tema que no hemos tocado, que es en tema electoral y en tema de si redes. quieres, lo dejamos para la próxima vez que te invitemos al programa, porque tenemos que irnos ya. La libertad de expresión, que es el otro tema que quedó en efecto ahí al vuelo. Pero ya se nos acabó el tiempo de este bloque, no podemos tocarlo, querida Laura. Vamos, un rapidísimo... ¡Feliz cumpleaños, Lisa! Lisa
Sánchez no Lisa está hoy. Sánchez. Nuestra colega Lisa Sánchez no está hoy porque es su cumpleaños. Le mandamos un beso de parte de Está todo el equipo, trabajando. de todo el equipo que hace posible Punto y Contrapunto. Pero bueno, vamos con